El Señor les continúe bendiciendo. Otra hermosa oportunidad que Dios nos concede para compartir contigo en tu hogar a través de estos medios. A Él rogamos que te bendiga a ti y a toda tu familia, en particular aquellos que se enlazan y comparten esta experiencia que aún no han conocido de Jesús. A ti te invitamos a que sigas reflexionando en la palabra del Señor, reflexionando en la realidad de la vida en Él, en cada expresión que surge de la Escritura, que tiene el propósito de alimentar tu alma y acercarte al Dios de los cielos, a nuestro soberano Jesús. Reciba un saludo de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, del Cuerpo de Ancianos y de todo hermano, corazón, instrumento humano que en el Señor se pone a disposición para que esta experiencia sea posible. Experiencia en la que estén bien presente que primero el Señor es el objetivo de todo cuanto hacemos, pero aquí en la tierra tú eres el propósito por el cual lo hacemos. Y créeme que para Dios tú eres muy importante. Muy importante es tu alma para el Señor. Así que valórate a ti mismo en Jesús. Abre tus oídos, abre tu corazón, porque el primer interesado en recibir la palabra tenemos que ser nosotros mismos. En esta noche vamos a estar compartiendo bajo el título Exaltemos a una su nombre. Exaltemos a una su nombre. Busca la Biblia, busca donde anotar, busca bolígrafo. La insistencia de que leas por ti mismo, escudriñes, es crucial. Los tiempos lo demandan, los tiempos lo exigen. La Biblia contiene realmente, amado hermano, la instrucción para el humano y te muestra claramente lo que es este presente y lo que vendrá. Así que estudiarla es vital, tiene que ser vital para ti y para mí. Exaltemos a una su nombre. Si usted busca la definición de la palabra exaltación, le habla de que es la acción en la que se alaba a una persona, donde se resaltan sus cualidades, sus méritos, sus atributos. Así que esa acción de alabar, de reconocer, pues tiene con el propósito precisamente de ubicar a esa persona en un plano ante otros de méritos. También significa elevar a alguien a una posición mayor. O sea, exaltación, te repito, como segunda implicación conlleva el que se entienda por ello, elevar a alguien a una posición mayor. Lo que implica lo anterior a su vez con relación al tema que estamos tratando. Son dos cosas que son importantes atender para empezar con el tema. Si meditas con calma la definición, y yo te invito a que en tu casa busques un diccionario primero secular, después uno bíblico, y vas a considerar cosas como lo siguiente. En la medida en que exaltar implica, entre otras cosas, elevar a alguien a una posición mayor, en la medida en que exaltar implica resaltar unos méritos de alguien como para, entre otros, distinguirlo, han surgido preguntas, interrogantes entre los estudiosos de la Biblia en términos de si realmente a Dios es correcto decir que se le ha de exaltar. Obviamente, mire la propia escritura, los salmos en particular, vamos a estar viendo
esta afirmación es bastante común, exaltar a Dios. Pero entonces esto que te acabo de mencionar, de que muchos se preguntan si es correcto o no, más bien va dirigido a lo siguiente. Y analízalo tú en tu corazón. Si entre las definiciones de exaltar se encuentra aquella que significa elevar a una persona sobre todo, pues surge el interrogante. ¿Realmente podemos tú y yo elevar a Dios a una posición mayor a la que en sí mismo Él tiene y quién es Él? ¿Realmente podemos tú y yo levantarlo en el sentido de tomarlo, por decirlo así, de una posición ante su creación y la humanidad y darle una más alta todavía a base de sus méritos? Oye, definitivamente eso no es posible, en el sentido de que Dios en sí mismo es lo más supremo de la creación. Dios en sí mismo es lo más alto que se pueda pensar en el universo. Dios en sí mismo no necesita hablar de un lugar mayor porque Él lo es en sí. Él siempre lo ha sido. En esos términos, al hablar de exaltar, definitivamente no puede estar en nuestra mente la idea de que se trata de coger a Dios y ubicarlo en una posición mayor porque siempre la ha tenido. Probablemente, y no en términos de confusión, sino una de las razones por las cuales se discute este subtema de si es posible exaltar o no a Dios, surge cuando usted estudia el capítulo 2 del libro de Filipenses. En ese capítulo, de hecho al final tomaremos uno de los versos para volverlo a considerar. Ese capítulo 2 es cuando, hablando de Jesús, quien segunda persona de la Trinidad se encarnó y en semejanza de hombre estuvo en esta tierra. La palabra reconoce en ese capítulo 2 de Filipenses que Él se humilló hasta lo más profundo. O sea, él descendió inclusive, o sea, Él muere llevando en sí el peso del pecado y pues desciende hasta lo más profundo. Y entonces dice la palabra que Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo, como queriendo decir definitivamente que de haber llegado al lugar más bajo que puede llegar la humanidad por culpa del pecado, Dios lo levanta y lo exalta en ese sacrificio tan poderoso, maravilloso de obediencia, santo, lo ubica en la posición por sobre todas las cosas. Aquí, en ese punto en particular, tenemos que aclarar que lo que ocurre es que jamás podemos olvidar que la segunda persona de la Trinidad se sujetó a la condición humana. Y en esa encarnación en la cual Jesús al presente se encuentra, eso usted no lo olvide. O sea, cuando usted estudia los temas de Apocalipsis y de la escatología, usted verá que Jesús resucitado se le presentó a los discípulos, ¿te acuerdas? Y de hecho lo mencionamos, creo que fue la semana pasada. Se le presenta a los discípulos, oye, amado hermano, y le muestra las cicatrices, los orificios de las manos. Le muestra a Tomás el orificio del costado, en el sentido de invitarlo hasta que meta su mano ahí. O sea, Jesús, después de haber resucitado en su cuerpo, transformado, no obstante, retuvo la esencia que tú y yo en su día vamos a participar de la misma. Por eso es que se llama las primicias. Y en ese cuerpo encarnado, ahora transformado, Jesús se encuentra sentado a la diestra de Dios Padre en su función sacerdotal. Y en esos términos es que se habla de que fue exaltado hasta lo sumo, a una posición única desde el punto de vista de lo que implica esa transformación, ese resucitar, ese ubicarse en una posición, oye, en donde se le reconoce ante toda la creación por su obediencia. Pero ese es distinto a la realidad de que Él sigue siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad sigue siendo Dios, y en sí mismo y en su esencia siempre ha sido lo más alto de la creación. No hay manera de ubicarlo en una posición mayor porque siempre lo ha sido en sí mismo. Habiendo aclarado eso, entonces, ¿de qué se trata? Cuando hablemos en esta ocasión del tema de exaltemos aún a su nombre, se trata de que definitivamente cuando el salmista, los salmos en distintas porciones de la escritura, se habla de exaltar a Dios, oye, está hablando de reconocerlo precisamente como quien es, como lo que es, como lo maravilloso que es. O sea, es una implicación en donde el ser humano tiene que reconocer los méritos, la grandeza de Dios y siempre que quien siempre ha sido el por sobre todas las cosas, el humano como criatura que es de él tiene que reconocerlo de esa manera. Así que
esa expresión de reconocimiento que veremos a través de los salmos y otras porciones, tiene que ser parte tuya y mía de continuo, como veremos, junto con un deseo, primero de tú y yo precisamente expresar ese reconocimiento, y segundo, que ese deseo de expresar ese reconocimiento, a su vez, oiga, ponga a otros a pensar, a los que nos rodean, a reconocer a su vez la grandeza de nuestro Creador. ¿Qué nos dice la palabra entonces sobre el tema, habiendo aclarado lo que implica exaltar? La palabra, cuando tú vas al Salmo 108, versos 4 y 5, de entrada precisamente nos dice el salmista de la siguiente manera: porque más grande que los cielos es tu misericordia. Miren esas palabras del salmista: más grande que los cielos es tu misericordia. Y hasta los cielos tu verdad. Y hasta los cielos tu verdad. Oiga, tremendo. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Mira esas palabras y míralas con calma, sin prisa. Exaltado sea sobre los cielos. O sea, reconocido por sobre los cielos. Oh Dios, sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. O sea, la Biblia de entrada nos está recordando a nosotros que nuestro Dios se merece el reconocimiento de toda su creación, de toda criatura, de todo lo que Él hizo. Se merece ese reconocimiento como lo sumo que es, como lo maravilloso que es, como lo excelso que es Él. Así que la primera enseñanza que obtenemos de la Biblia es que definitivamente Él es el único que se merece ese reconocimiento de toda su creación. Toda la creación tiene y debe reconocerlo. Mira el Salmo 150, verso 6, tan conocido que es, ha sido objeto de coritos desde la escuela bíblica cuando uno es niño, ¿te acuerdas? Todo lo que respira, alabe a Jehová. Tú y yo respiramos, todo ser que respira debe alabar a Jehová, debe reconocer a Dios. O sea, Él es el único que se merece reconociendo toda su creación y tú y yo somos parte de esa creación. Así que por consiguiente, aunque parezca muy simple el tema, yo te pido por favor a que vayas tomando nota en tu alma de lo siguiente. En la medida en que yo respiro, yo debo, yo tengo, por no decir que en mi caso de Dios, yo me exijo alabar, exaltar, reconocer, glorificar a Dios, porque estoy vivo. Fui por Él creado, existo por su misericordia. Así que, introduciendo que definitivamente al hablar de exaltar a nuestro Dios, estamos hablando de reconocerle. Viendo la palabra que la misma Escritura nos insta a que toda su creación lo reconozca. Y que tú y yo como parte de esa creación, como seres vivos, tenemos que ser precisamente los primeros que así lo reconozcan. Debemos hacer una pregunta de inmediato en este presente, en esta ocasión, en esta noche, en el 2021. Realmente el mundo reconoce a Dios. El mundo en general en este presente así lo reconoce. Si comienzas a hablar de las naciones, oye, para ser justo tenemos que comenzar precisamente por admitir, y gloria a Dios porque debe ser así, que entre las naciones se distingue el pueblo de Israel, quien no solamente por permitirlo, sino porque lo promueve, prácticamente lo exige, y por no decir que su propio ordenamiento se inspire en esa dirección. El pueblo de Israel, que es el pueblo que sobre la tierra se identifica como que reconoce a Jehová de los ejércitos. Es el pueblo del pacto, es su pueblo. Es el pueblo con quien Abraham, oye, recibió la promesa de parte de Dios, sería una caridad sobre la tierra. Así que a nivel del presente, en donde tú y yo vivimos, sí existe una nación, oye, que no solamente permite, sino que insta, promueve que se le reconozca a Dios sobre todas las cosas. Eso es precioso, es hermoso. Pero cuando miras alrededor en torno a las demás naciones, ¿qué encuentras? No encuentras ese escenario. No encuentras el caso de un Israel que insta, promueve, invita a que se exalta a Jehová, Dios de los ejércitos, entonces de reconocerle, sino que encuentras que, mira, encuentras un catálogo
de naciones con distintos criterios, naciones que van desde aquellas que prohíben literalmente el reconocimiento de Jehová Dios, que prohíben literalmente el reconocimiento del Dios de la Biblia. Así que lo prohíben. Son los países en donde usualmente en el campo misionero usted ubica, oye, la llamada persecución de la iglesia de una manera cruel y acentuada. Naciones que prohíben que Dios sea reconocido. Y tú vas pensando, o sea, ¿cómo yo manejo este tema? Por un lado, hemos dicho que la propia Escritura nos insta, nos invita a que toda su creación reconozca a su Hacedor. Sin embargo, parte de su criatura, en lugar de exaltarlo por estar vivo, ha determinado prohibir esa exaltación. Ha determinado prohibir ese reconocimiento. Eso es penoso, es triste. Y después nos hacemos muchas preguntas de por qué ocurren las cosas en el mundo. Otras naciones, en lugar de asumir la posición de prohibirlo, asumen una posición más bien de tratar de ubicarse en la neutralidad, ahí donde cobra razón de ser el concepto llamado de la separación iglesia y Estado, donde entonces las naciones lo que deciden es, mira, permitir que el ciudadano sea el que decida a quién quiere reconocer, si quiere reconocer a Dios o si no quiere reconocerlo, si quiere negar su existencia o si no quiere negarla. Le dan ese espacio al humano bajo el concepto de lo que son derechos que se van desarrollando a través de los tiempos. La tónica lamentable de esa posición de llamada separación de iglesia y Estado es que con el paso de los años, como usted sigue observando, se sigue flexibilizando, se sigue en cierta medida hasta desalentando el llamado deseo y expresión de libertad de culto. Por decirlo de otra manera, naciones que aunque creen en la separación de iglesia y Estado, en la medida en que le dan paso al reconocimiento de otros derechos, de otras normáticas, van ahogando poco a poco y desplazando esa llamada libertad, lo que se convierte entonces en una manera indirecta de decir, no reconozcas a tu creador. Hay otras cosas más importantes que reconocer. Hay otras cosas más importantes que auspiciar. Así pasa ese reconocimiento de Dios de un primero, un segundo, tercero, cuarto plano y a saber en qué plano. Esas naciones son aquellas que históricamente tú y yo ya sabemos que en un momento dado inclusive, oye, reconocieron la existencia de Dios, ubicaban hasta la Biblia, por decirlo así, en sus centros primarios, entiéndase del orden de legislar, en sus centros primarios, entiéndase del orden para gobernar, entiéndase inclusive en sus centros primarios para hacer justicia, donde se juraba por la Biblia. Pero eso ha ido cambiando según los llamados derechos se desarrollan y avanzan y crecen y se ha ido desplazando ese jurar por la Biblia o ese tener, oye, la Biblia allí como centro en la casa de las leyes. Por el contrario, se ha ido legislando para que eso no ocurra. Se ha ido legislando para que eso se desplace porque supuestamente auspiciarlo o permitirlo se convertiría en una indebida intrusión del Estado o promoción, auspicio, respaldo a una religión determinada. Y partiendo pues de premisas como esa, lamentablemente, aún en lugares donde hay separación de iglesia y Estado, se ha ido opacando, se ha ido ahogando esa invitación a reconocer al Dios soberano. Y eso nos lleva precisamente al caso de lo que es nuestro país, por ejemplo. Nuestro país es parte de esa mecánica, en donde si bien no se prohíbe per se la libertad de culto, si bien no se prohíbe per se que reconozcamos a nuestro Dios, en la medida en que se le ha dado propulsión y mayor auge a supuestos derechos que chocan con lo que la palabra enseña, pues entonces se comienza a ver la palabra como el obstáculo para que se avance en el campo del derecho, se avance en el campo de reconocimiento de privilegios y facultades, y entonces la Biblia como obstáculo al fin hay que desplazarlo de alguna manera, oye, desalentar la promoción de lo que ella enseña para que no se convierta en un detente a lo que se quiere desarrollar. Ahí estamos tú y yo, un país como el nuestro. Entiéndase que entonces en todas las naciones, aún en aquellas donde se prohíbe reconocer a Dios,
aún en aquellas en donde se permite reconocerlo en unos grados o en otros menores, o en otros más ahogados, en otros menores. Aún en todas esas naciones, a su vez está dispersa ¿qué? La iglesia, el cuerpo de Jesucristo, integrado por ti y por mí. Ese cuerpo que Jesús, desde Juan capítulo 17, verso 16, fue bien claro. Si bien está aquí, no pertenece aquí. Juan capítulo 17, verso 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesús, hablando con el Padre. Tú y yo pertenecemos a un cuerpo, a una nación espiritual, si le quieres llamar así. Pertenecemos a un reino espiritual que no pertenece a este mundo, pero está en este mundo. Un cuerpo, una iglesia que definitivamente se ve impactada, afectada por el criterio que las distintas naciones y países implantan. Allí donde la iglesia se encuentra en naciones que prohíben el reconocimiento de Dios, precisamente entonces el poder exaltar a Dios se convierte en un acto que motiva persecución. Allí donde la iglesia está ubicada en lugares en donde se permite ese reconocimiento, exaltación, pero se ha levantado un oleaje de opacar ese reconocimiento en favor de los derechos. Entonces la iglesia se convierte en la nota discordante, en la nota desanimante. Y ese es el caso nuestro en el país. Tú y yo integrantes de un cuerpo. Un cuerpo que entonces tiene que cada vez más cobrar conciencia de su alta y gran responsabilidad en medio de los tiempos que vivimos. En medio de los tiempos en que nos ha tocado existir, tiempos sumamente interesantes, tiempos que muchos no pensaron ver, lo hemos mencionado otras veces, pero estamos viendo, viviendo. Y cuando digo que tenemos que cobrar conciencia, entonces con más profundidad de nuestra gran responsabilidad, en medio de la realidad de que la Biblia nos insta a reconocer a Dios. Y mira, pero el paréntesis, más que la Biblia nos insta a reconocerlo, mire, cuando tú y yo, como seres vivientes, abrimos la puerta, salimos y miramos al firmamento, tú y yo sabemos que hay un soberano maravilloso que, oye, se merece toda la gloria y la honra por todo lo creado y por quien es. Y volviendo entonces a la escritura, es importante que cobremos conciencia de cuál es nuestra función, la tuya y la mía, como integrantes de ese cuerpo, dentro del tema de reconocer al soberano ante la realidad del escenario presente que vivimos. Vale pues la necesidad de recordar en Isaías 43, verso 21, para qué Dios crea y entra en una relación con su pueblo, en este caso en particular hablemos de Israel. Isaías 43, verso 21 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. En una alusión a Israel, mira lo que dice Dios en el Viejo Testamento, allí en Isaías. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hasta el sol de hoy comenzamos diciéndote en este compartir que Israel es la nación sobre esta tierra, oye, que no solamente promueve, no solamente auspicia, sino que está consciente y gira su vida como nación a la realidad de Jehová, Dios soberano, encargada de publicar sus alabanzas, en donde el primer ministro de esa nación reconoce a los cuatro vientos ante las Naciones Unidas que Israel existe porque hay un Dios poderoso que les ha sustentado y respaldado ante los pueblos árabes y ante todos los intentos de la humanidad de aplastarlos. Siempre la gloria será dada a Dios, cumpliendo el propósito, pues, ese pueblo de lo encomendado. Pero tú y yo, entonces, desde que nos convertimos, desde que conocimos a Jesús, pasamos a su vez a formar parte de un cuerpo, una nación espiritual, que desde ahora te adelanto, ese objetivo de Israel es extensible a nosotros, como fuimos injertados en el tronco. Dicen Romanos que mira, tú y yo, el pueblo de Cristo está injertado en el tronco. Somos parte de esta hermosa realidad. Y en ese injerto, mira nuestra responsabilidad. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Mira este concepto, nación santa. Ya no se trata solo de un Israel
o de una nación de nombre tal, o Italia, o de Francia, no, nación santa. Esto es una nación dispersa sobre toda la tierra, inmersa en todos los territorios, en todos los gobiernos, en todas las naciones. Ese es el pueblo de Dios que cree en Jesucristo y por medio de esa convicción pasa a poner parte de esa nación santa. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios, oye, lo adquiere en la cruz, en el sacrificio de Jesús. Jesús paga el alto precio por esta nación santa. ¿Y para qué? Mira lo que dice este verso. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo te levantas en la mañana y le das gracias a Dios porque te dio otro día más de vida? Habías repasado y recordado que precisamente Él pagó un alto precio en la cruz para adquirirte a ti con un propósito que tú anuncies las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas. Es decir, que tú testifiques, que tú le compartas a otros el reconocimiento que en tu alma hay de tu hacedor, de tu creador, de tu salvador. Eso es una encomienda que no quedó atrás en el Viejo Testamento para el pueblo de Israel, como pueblo que Dios creara para que publicara sus alabanzas. Esto es una encomienda que se extiende a la nación que nace en la cruz. Cuando Jesucristo, se sacrifica por todo aquel que cree en este mundo. Ahí llega tu encomienda a tu corazón y el mío. Que anunciemos las virtudes, que anunciemos esos méritos de que hablamos ahorita en las definiciones, esos méritos que lo distinguen por sobre toda cosa porque es el soberano. Esos méritos que lo distinguen porque realmente es un Dios maravilloso, de misericordia entrañable. Esos méritos que, lo distinguen porque tuvo piedad contigo y conmigo, paciencia contigo y conmigo, con nosotros. Somos llamados a eso, a anunciar esas virtudes del que se sacrificó por nosotros, del Padre que dio a su Hijo por nosotros, del Espíritu Santo que está en nosotros para guiarnos a toda verdad. Tenemos una alta encomienda a diario que repasar y recordar. Reconocerlo ante la humanidad. Y ese reconocimiento pues tiene un solo propósito. Y se data desde el Viejo Testamento. Va a Deuteronomio capítulo 10, verso 21. Mira lo que dice la palabra. Deuteronomio capítulo 10, verso 21. Él es el objeto de tu alabanza. El objeto de tu reconocimiento y el mío, por sobre toda cosa, tiene que ser Dios. El eje de tu inspiración para existir tiene que ser Dios. Él es el objeto. Él es el que realmente debe motivar, inspirar, mover nuestro ser cada día a caminar, a luchar, a compartirle a los demás lo que por Él hemos recibido y quienes somos. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios. Qué hermoso que tú de continuo estés reconociendo ante los ojos de todo el mundo. Él es mi Dios. Él es mi hacedor. Él es mi salvador. El que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Esto fue un llamado en su origen al pueblo de Israel para que testificara las proezas que en Dios había vivido. ¿Cuántas proezas tú has vivido desde que conoces a Jesús? Mira, todos y cada uno de nosotros tiene nuestra propia historia. Historia que tiene que ser compartida, contada a nuestras amistades, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, al extraño, a aquel que se nos cruza en el camino. Una oportunidad sencilla que se nos brinde, aprovéchala. Reconoce que eres el soberano en tu vida y que te gozas en decírselo a los demás. Esa es la razón de ser de ese reconocimiento. Oye, ¿y cómo se debe expresar ese reconocimiento? ¿Cómo debemos, le quiere llamar así, ejercer, cumplir nuestra encomienda?
Si hemos sido llamados para anunciar las virtudes de que nos rescató de las tinieblas y nos puso en luz, es decir, de que nos sacó del infierno y nos puso en la lista del cielo, del reino del Padre, de que nos sacó de la muerte y nos pasó a vida. ¿Cómo debe expresarse nuestro corazón? La palabra se ocupa de ello. Cuando vas al Salmo 34, mira lo que enseña la palabra en los versos 1 y 2. Salmo 34, versos 1 y 2, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Esta afirmación encierra muchas cosas. Estamos hablando, recuerda, de reconocer a nuestro Creador, reconocer a nuestro Dios, reconocer realmente quién es Él. ¿Cuándo yo debo reconocerlo? Decía el salmista, en todo tiempo. Quizás esté matrillado, pero sencillo, quizás más fácil es hablar de la grandeza de Dios en los buenos tiempos, en los tiempos de salud, en los tiempos de quizás tener hasta economías, trabajo, tener paz en las relaciones con aquellos que nos rodean. Quizás en ese momento, oye, de forma espontánea surge y decir, ay, gracias a Dios. Y compartir a los demás, mire, por la misericordia del Señor, mi estado de vida hoy es placentero. Qué hermoso. Pero en todo tiempo también incluye cuando no caminan las cosas como quizás tú y yo las quisiéramos. Cuando no caminan las cosas quizás como las añoramos. Cuando la economía cayó, cuando la salud está quebrantada, cuando hay dificultades aún en el núcleo familiar. La Biblia contempla ilustraciones de hombres que tuvieron, oye, la disposición en su corazón de en cuadros difíciles, adorarle y exaltarle, reconocerlo. Precisamente la mayor parte de los salmos, ¿dónde nacen? En el corazón de David. Se llama el salmista. Un hombre que la historia, la vida de él nada más, te va a mostrar que no fue simple, no fue sencilla, tuvo muchas complicaciones, muchos conflictos, inclusive dentro de su propio hogar. Sin embargo, siempre estuvo a la disposición de reconocer a su soberano, a su hacedor. Un Job que inclusive fue invitado por su propia esposa entre un cuadro trágico a decirle, mira, maldice a Dios y muérete. Y no, él esto, ¿por qué? Por reconocer a su hacedor, a su creador. Así que exaltarlo, reconocerlo a él en todo tiempo, implica en toda circunstancia en que estemos viviendo, sean buenas o malas, regulares o peores. Que te conozca a ti, siga viendo en ti un hombre o una mujer que a pesar del momento que estés viviendo, oye, siempre reconoces quién es el creador, siempre reconoces quién es el Señor, siempre reconoces quién se merece la gloria y la honra, siempre reconoces quién es el que ha traído a ti la existencia y el perdón. Y no solamente se refiere a esas variantes de circunstancia, sino en todo tiempo. También implica, oye, continuidad. Esto no es un asunto ocasional, esporádico. Reconocer a nuestro Creador tiene que ser parte de nuestra vida. Según nos levantemos y abremos los ojos, oye, y sentimos ese aliento todavía en nuestro ser, ese es el primer instante del día para reconocer quién me mantiene en la tierra de los vivientes de la humanidad todavía. Dios. La gloria sea de Él, Dios. Sigue diciendo ese Salmo 34, versos 1 y 2. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Pues es que te adelanté que esto no se trata de un asunto esporádico de ocasión. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Implica pues que esto es parte de tu vida. Y si tú estás vivo, pues estás reconociendo en todo tiempo a tu Hacedor. Todo lo que respire, alabe a Jehová.
Otras veces te he mencionado y lo digo con cariño, para mí el culto, es decir, la vida cúltica hacia mi Creador, hacia mi Señor, comenzó el día que me convertí. El día que tú chocaste con Jesús, en ese momento tiene que haber comenzado en ti una fiesta de reconocimiento, de exaltación en el sentido presente de eso, de que tú entre todos reconoces quién es tu Dios. Una fiesta en donde tú con gratitud te manifiestas hacia aquel que te perdonó, que por ti, por mí fue a la cruz. Allí comenzó el culto. ¿Y sabes cuándo va a concluir? Nunca. Al revés, debe mejorar. Esa experiencia de tu corazón y el mío, en donde nos ubicamos en esa posición de reconocer entre la vida, entre todo ser existente, quién es Dios. Esa experiencia, si bien comenzó el día que nos convertimos, día a día se debe ir renovando, día a día se debe ir acentuando. Oye, se tiene que ir profundizando y enlazando con tu Creador. ¿Sabes por qué? Porque más te acercas a la realidad de su venida. Y cuando tú y yo partamos de este mundo es para seguir con Él y para siempre. Yo te digo que la fiesta debe ir en aumento. Cuando el apóstol Pablo hablaba de que el hombre exterior se va desgastando por el interior, se va renovando, eso es un llamado a que tú y yo comprendamos, que presupone que nuestro entendimiento, nuestra conciencia, que aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el bien que se desgasta es un anuncio. El propio cuerpo te habla, te le dice a tu alma, mira, tus días en la tierra siguen avanzando, por consiguiente te sigues acercando al encuentro maravilloso con ese que tú has dicho que es tu Señor. Eso debe ser motivo de alegría, no de tristeza. Se avecina el encuentro. Con más razón, reconócelo, proclámalo, celébralo. Sigue diciendo ese Salmo 34, versos 1 y 2. En Jehová se gloriará mi alma. Le oirán los mansos y se alegrarán. En Jehová se gloriará mi alma. ¿Qué de verdad es lo que pone tu alma en una posición de reposo, de regocijo, de alegría? Y esto es un punto que, aunque parezca sencillo, es muy sensible. Piensa en ti un momento y con honestidad, con sinceridad. ¿Qué es lo que más trae regocijo a tu corazón? Fíjate que el cristiano con mucha facilidad puede recordar, oh, el primer y gran mandamiento es este: amarás a Dios con toda tu alma, mente, fuerza y corazón. De memoria. Ahí está en Mateo capítulo 22. Qué bueno, es el 39. Pero hay cosas en la vida de uno que nos sirven, debe decir, indicativos, de señales para evaluarnos. Si de verdad Él es nuestro mandamiento supremo y lo amamos a Él por sobre todas las cosas, yo te pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿qué es lo que más trae alegría a mi corazón? Mi regocijo realmente se crece cuando logro metas materiales. Mi regocijo aumenta cuando, oye, alcanzo, sí, posiciones en el trabajo. Mi regocijo aumenta cuando, ay, qué bueno que las relaciones humanas están en su punto más elegante, hermoso, de gentileza, de paz. Es cuando más se regocija mi alma, es cuando mi alma de verdad más se siente, oye, llena. O es cuando estoy con mi Señor, cuando hablo con Él, cuando me congrego con hojas de Yaimito para exaltarle junto al pueblo. ¿En qué momento es que de verdad mi alma se hincha de gozo y regocijo? Y eso tú te lo puedes contestar tú solo. Y yo a mí mismo. Reconocer bien adentro y comparan qué es lo que mueve a tu alma a sentirse complacida, completa, realizada. Y si cuando lo comparas encuentras que otras cosas inclusive te llevan a sentirte más completo y realizado, en lugar de ser tu reconocimiento a tu hacedor, a tu creador, a tu Dios, examínate y evalúate con cuidado, porque eso habla de prioridades y de qué realmente es el cimiento de tu vida, sobre qué de verdad tú estás construyendo tu vida. Sigue pues diciendo el salmista, lo oirán los mansos y se alegrarán. Hace un rato atrás te decía que cuando nosotros como pueblo
como parte de esa nación santa que tenemos la encomienda ya dicha. Cuando tú y yo le reconocemos, por un lado, lo hacemos por el beneplácito, por el gusto de que estamos hablando ahora mismo. Oye, de proclamar a quién nos debemos y quién es Él para nosotros. Pero por otro lado, al hacerlo, estamos compartiéndole, llevándole un mensaje de la alegría que hay en nosotros, del gozo, del regocijo. Oye, de esa paz hermosa. Le está llevando un mensaje a los que nos observan, a los que ven, a los que saben de verdad valorar lo que es bueno. A eso estamos dando un mensaje. Y por eso es que dicen, oye, lo oirán los mansos y se alegrarán. Yo sé que tú mismo te regocijas cuando ves a alguien exaltando el nombre de Dios, reconociendo a Dios entre la gente. Con una expresión tan sencilla. Mira, a veces cuando por las noticias, ver a un funcionario público, ver a un presidente de una nación, decir a Dios gracias. Mira, y digo, wow, qué hermoso, qué bueno. Que le dio un tributo a Dios, le reconoció a Dios. Por el contrario, qué triste, ¿verdad? Cuando escuchamos a alguien disertando sobre un tema y se logró aquello, se logró lo otro. Oye, y el Señor no estuvo por ninguna esquinita, por ningún lado se le reconoció. Qué pena. Pero cuando tú y yo sí, que sabemos valorar lo que en la vida es lo esencial, lo maravillosamente, oye, real, vemos ese reconocimiento en otros, nos regocijamos con ellos. Oye, y hacerlo con respeto, reconocerlo como Él se lo merece, con respeto. Mira lo que dice la palabra en el Salmo 99, verso 5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Exaltad a Jehová vuestro Dios. Estamos hablando de eso. Exaltemos aún a su nombre, reconozcamos aún a su nombre. Y mira cómo dice el salmista, cómo te invita y me invita a mí al momento de hablarle que le reconozcamos a Él, a Dios. Postraos ante el estrado de sus pies. Si te ubicas en la cultura y las costumbres aún viejo-testamentarias y dentro del pueblo de Israel se movió en medio de ellas. Mira, era costumbre que cuando un ser humano entraba ante el rey, allí estaba el rey ubicado en su trono. Para poder acercarse tenía que, oye, postrarse literalmente. Es decir, asumir una posición de qué, de inclinación, de llegar hasta el suelo, muchas veces hasta poner la cabeza en el suelo. Y cuando se le autorizaba, se levantaba. Aquella persona quedaba ante los pies de aquel rey. Eso era un ser humano, ante un ser humano. Parte de ese reconocimiento tuyo y mío al creador del universo, al hacedor de todas las cosas, tiene que ir, oye, matizado de respeto. Postrarse no es otra cosa que reconocer que alguien está por sobre nosotros, reconocer que alguien de verdad es el soberano y ese alguien es Dios, nuestro Dios trino. Postrarse es reconocer que tú y yo somos su criatura. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Es llegar ante Él con respeto. Mira, el hecho de que Él nos ha dado el privilegio de su amor, de la comunión, de haber rasgado el velo para que tengamos libre acceso a través de Jesús ante el Padre Celestial. El hecho de que Él camine con nosotros, de que haya hecho morada en nosotros a través del Espíritu Santo, no es sinónimo de que perdió el respeto que tiene que ser reconocido por su criatura. No confundamos una cosa con la otra. Este tema ya lo tocamos una vez. Él siempre se merece nuestro respeto porque sigue siendo Dios. Qué hermoso que nuestro reconocimiento esté matizado por un respeto genuino hacia quien se lo merece de verdad en la creación. Postraos ante el estrado de sus pies. Wow. A sus pies, amado hermano. Lo he repetido muchas veces. Todos queremos ver el rostro de Dios. Todos queremos ver el rostro de Jesucristo. Hasta lo cantamos en algunas alabanzas. Pero siempre he dicho que para poder ver el rostro, primero hay que ver los pies. En ese reconocimiento postrado, tirado, derramado a sus pies. Si Él le place decirte, levántate y ven acá. ¿Te acuerdas que enseñanza de Jesús? Oye, cuando te inviten a la cena,
mira, llégate, siéntate a la parte, al final. Si cuando Él venga te quiere mandar a pasar al frente, aleluya, Él lo hizo. Él te exaltó, como veremos más adelante. Pero mientras tanto, a sus pies, que es el que disponga de ti, del lugar que te quiera dar en su obra. Congregándonos. Salmo 107, verso 32 dice, exáltelo en la congregación del pueblo, que es exaltado en la congregación y en la reunión de ancianos lo alabe. Qué hermoso es que entendamos. Mira, cuando allá en Hebreos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, esto no se trata de un mero llamado. Mira, ven, únete, somos el cuerpo. Mira, es que encierra muchos más misterios hermosos. Congregados juntos para reconocerle, para exaltarle. Decir presente allí donde se han unido otras almas, para reconocer ante la comunidad, ante las naciones, quién es el soberano. Eso es hermoso. Hermoso por lo que produce. Cuando se reúne su pueblo con un corazón genuino, dispuesto a reconocer a quien se lo merece. Jesús dice una promesa, allí donde dos o más en su nombre estén, allí estaría Él. Lo que implica que no solamente está en tu corazón y en el mío, porque ahí está desde el día en que nos arrepentimos, pero implica que Él hará presencia, oye, con provisión particular, provisión especial para su pueblo, para seguir supliendo a los seres humanos que ahí se congregan en un reconocimiento a Él, para hacer cosas que nuestros ojos no ven, pero acontecen, porque estamos reconociendo su nombre. Exáltelo en la congregación del pueblo y la reunión de los ancianos lo alaben. Mira el Salmo 149, versos 1 y 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Piensa en esa congregación. Ahí está reunido el cuerpo de Jesucristo. Ahí estás tú, ahí estoy yo, estamos nosotros. Y vamos todos con un propósito. Reconocer a aquel que es el objeto de nuestra alabanza. Aquel que tú y yo hemos visto con nuestros ojos las cosas que ha hecho en nuestra vida. Nos unimos allí para reconocerle. Y dice el Salmo 149, versos 1 y 3. Cantad a Jehová cántico nuevo. Esa expresión en este momento no voy a entrar a analizarla desde el punto de vista de per se de lo que es un cántico nuevo. Baste con decirle entre lo que estamos transmitiendo el reconocimiento a una, así ese soberano Dios. Oye, cántico nuevo. Que cada vez que tú y yo nos reunamos a reconocer a Dios, no lo hagamos de forma mecánica. No lo hagamos porque meramente tengo que ir. No lo hagamos pues porque es que es parte ya de costumbrista de mi existencia. Que cada vez que tú y yo nos reunamos a reconocer al soberano, para ti, para mí, sea como si fuera la primera vez. Que aunque yo esté repitiendo la misma alabanza, que quizás es la única que me sé de memoria, la voy a sacar de mi alma como si fuera la primera vez. Le voy a transmitir con la pasión del gozo y la gratitud de saber que fui perdonado y que soy salvo. No voy a abrir la boca y a soltarle, oye, el cerebro, el botón de pausa para que corra lo que ya sé de memoria, para unirme a un grupo a repetir. No, yo voy a ir a pensar cada detalle de lo que le voy a decir, porque a quien estoy reconociendo se lo merece. Que esto no es algo mecánico, sino, oye, de pasión en el corazón. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea la congregación de los santos. Eres el objeto de nuestra alabanza. Nos reunimos a reconocer sus proezas, nos reunimos a reconocer su grandeza, nos reunimos a repasar lo bueno y maravilloso que ha sido con nosotros. Mira, desde que yo salgo de mi casa por una reunión cultica, ¿sabes qué? Yo estoy dándole gracias porque primero abrí los ojos en esta tierra todavía. O sea, dándole gracias porque, oye, encontré en mi cuerpo con qué caminar y moverme. Dándole gracias por las muchas cosas lindas que he hecho por mí día tras día, momento a momento. O sea, mira, yo repaso la historia de mi vida de aquí al momento en que comienzo, ¿sabes? Allí a reunirme. Porque yo, después de repasar todo lo que ha hecho por mí, oye, mi alma solo puede hacer una cosa: exaltarlo. Exaltarlo. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa.
a Él canten. Oye, hazle fiesta a quien se merece la fiesta. Sonríe al que se merece la sonrisa. En tu corazón de verdad haya celebración en todo tiempo, como decíamos ahorita. Cuando el salmista también decía sacrifica, alabanza, contemplar esa realidad de que tú y yo no llegamos todos los días iguales a una reunión para alabar y exaltar. Eso es un hecho. Estoy seguro que muchos han llegado con dolor en el alma. Pero yo también te aseguro que muchas veces cuando hemos llegado con dolor en el alma, cuando abrimos el corazón a exaltar al que se lo merece, a reconocer al que se lo merece, cosas misteriosas pasan en ti y en mí. Pero te decía ahorita, cuando dos o más se reúnen en su nombre para reconocerle, más allá de que Él está en ti y en mí, entre los que se reúnen ocurren cosas que los ojos no ven, pero son genuinas. Por eso, ¿cuántas veces tú has escuchado personas decir, mira, yo llegué sin deseos del culto y salí, mira, renovado, salí gozoso, salí nuevo. Mira, yo llegué con llanto en el alma y el problema sigue ahí porque no se fue, pero el llanto sí. Aleluya. Porque el que recibe ese reconocimiento, ya, vamos a tocar ya mismo lo que hace para concluir. Dios siempre hemos dicho que es un Dios muy agradecido. Mire el Salmo 149, verso 4. Salmo 149, verso 4 dice así. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Cuando su pueblo se reúne a exaltarle, cuando su pueblo se reúne a reconocerlo, el corazón de Dios ya contentamiento. Entonces, ¿lo que es esto? ¿Habías pensado tú que cuando llegas a la reunión de los santos para exaltar el nombre del Señor, estamos llevando contentamiento a su corazón? Eso es un privilegio que nosotros como humanos tenemos. Pues así lo dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Ese verso 4 es parte de lo que veníamos leyendo en ese Salmo 149. Si lo lees completo, que es lo que te está diciendo el Salmo 149, versos 1 al 4, te está diciendo, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea la congregación de los santos, alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión, oye, se gocen en su rey, alaben su nombre con danza, con pandero y a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Wow. Llevar alegría al corazón de nuestro hacedor, llevar alegría al corazón del que ha creado todo el universo, como comenzamos hablando, del único que se merece de verdad el reconocimiento, llevar alegría al corazón de aquel que las naciones ignoran, alegría al corazón de aquel que los países no quieren ya contar con él, alegría al corazón de aquel, oye, que donde inclusive donde gran parte de su pueblo lamentablemente ha asumido la posición de dejadez ante la opresión, llevar alegría al contentamiento del que se merece toda la gloria y la honra. Tú y yo lo hacemos cuando genuinamente le reconocemos. Mira lo que dice el Salmo 147, verso 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Obviamente, en el acto en donde tú y yo lo reconocemos a Él, como vimos ahorita, cuando tú y yo, aparte de exaltarlo, nos postramos a sus pies. Lo que estamos haciendo es humillándonos en el sentido de ese reconocimiento genuino de que Él es autoridad y nosotros somos los sometidos a su autoridad. ¿Sabes que cuando Dios te ve a ti genuinamente reconociéndole como lo que es, reconociéndole en todo tiempo, reconociéndolo de continuo, reconociéndolo ante todos los ojos de los hombres, oye, proclamando como objetivo principal en tu corazón la gratitud por sus obras y hechos? Cuando Él ve eso en ti, mira, dice aquí que Él te exalta. Tú y yo no lo hacemos para que nos exalte. Siempre he dicho, así es Dios. Dios es un Dios muy agradecido. Tú y yo lo exaltamos a Él porque reconocemos quién es Él. Pero a Él le ha placido cuando ve que su pueblo de verdad está, oye, en ese corazón genuinamente empeñado en cumplir el objetivo de exaltar a Dios entre las naciones. Él te bendice, te exalta. Y ahí sí que la palabra exaltación aplicada a ti y a mí significa que te saca de lo más bajo donde hemos estado
y nos pone en un lugar. Seguimos avanzando en Él. Y aquí no estamos hablando de niveles como si fueran, perdón, así jerarquías de compañías que venden productos porque es no más que el otro. Estamos hablando de que desde el fango donde estábamos cuando estamos perdidos, desde ahí cuando tú y yo a Él lo reconocemos, Él comienza a sacarnos y nos sigue limpiando, nos sigue puliendo, nos sigue, oye, de la mano guiando para que sigamos cambiando, creciendo, siendo transformados cada vez más a su imagen y semejanza. Con gozo y con gusto. Porque a su imagen y semejanza, oye, nos gozamos ante los sufrimientos como Jesús lo hizo. Que ante la cruz lo que hizo fue que se gozó. Wow. Ahí sí que exaltar significa que Dios, al que se le humilla, reconociéndolo a Él, lo va llevando a un crecimiento, como dice la palabra, de gloria en gloria. Nuestra esencia cada vez cambiando más para ser más semejante a la de Él. Finalmente, amado hermano, la palabra nos recuerda en Filipenses capítulo 2, verso 9. Algo que la humanidad o se lo olvidó o no quiso creer o sencillamente no le importa. Y es triste. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, como te mencionamos ahorita, Filipenses 2:9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sobre ese acto hermoso de parte de Dios para Jesús, hay algo que añadir. Y es que ante ese Jesús se va a doblar toda rodilla. Es decir, quien no lo reconoció en esta tierra, le va a llegar la hora tarde o temprano en que va a tener que reconocerlo. La nación que no quiso postrarse ante él, tarde o temprano, a sus pies caerá rendida. El hombre y la mujer que no le reconoció como tenía que hacerlo, tarde o temprano, también terminará postrado. Y no solamente postrado, sino que su lengua confesará que Él es el merecedor de toda gloria y de toda honra. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Mira qué hermoso que todos desde ahora podamos reconocer, exaltar a quien se lo merece. Qué hermoso que desde hoy, yo todos los días, desde esta noche, yo todos los días, desde cada mañana, yo todos los días me pueda levantar con esa conciencia de que yo tengo una encomienda en mi ser porque estoy vivo y a reconocer al que me trajo a la vida y el que me trajo a la salvación. Y así reconociéndolo desde ya en esta tierra, el día que tú y yo lleguemos ante su presencia, para ti, para mí no va a ser nuevo. Por el contrario, va a ser no por una mera costumbre, sino por un deseo continuo. Oye, a sus pies caeremos rendidos, lo exaltaremos, le confesaremos con nuestra boca. Pero hay de aquellos que nunca supieron reconocer a quien se lo merece. Porque entonces en ese momento, en un momento determinado, caerán rendidos a los pies de Jesús, pero no por conversión, no por rendición del corazón, porque ya será tarde. Caerán rendidos ante la realidad de la soberanía que emana del que estará ante su presencia, ante la realidad del poder que saldrá de ese que estará ante su presencia, y ante la realidad de entender con lamentable tristeza que les cogió tarde. Y confesarán su nombre no meramente como un acto de alabanza o de adoración. Sus propias almas se sacudirán, sus propias almas temblarán y tendrán que aceptar que ese que está ahí es soberano, aunque ellos no lo hubiesen proclamado. Que eso no ocurra a ti y a mí, por el contrario, que tú y yo desde hoy, desde siempre y para siempre, a coro exaltemos a una al que se lo merece, a Jehová, Dios de los ejércitos, a Jesús nuestro Señor y Salvador, quien por su misericordia trajo perdón a nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Señor, en esta hora te damos las gracias por cada hermano que estuvo enlazado, por cada hogar, Señor, que miércoles tras miércoles dice presente. Te pido por todos y cada uno de los integrantes, bendíceles de forma muy especial. Abrázale, Jesús. Señor, que en nuestros hogares de continuo haya un reconocimiento a ti, que en nuestros hogares de continuo haya un acto de exaltación a ti, y que los vecinos, nuestra comunidad tengan que reconocer que en nuestros hogares hay algo muy particular, hay algo especial,
y es una familia, es un corazón, es uno solo, ya sea un hogar de uno solo o de muchos. Quien hace la gran diferencia eres tú y se note en los que nos rodean. Señor, bendice a aquellos que aún no han rendido su corazón a tus pies. Yo te pido por ellos en particular. Que hoy sea una noche en donde evalúen y comiencen a reconocer al que se merece la gloria y a postrarse ante ti, ante tu presencia. Te los encomiendo, Jesús. En tu hermoso nombre oramos. Amén. Recordándoles que Dios mediante, mañana los adultos jóvenes se reúnen en la casa del Señor. Vamos a tener unas noches preciosas, hermosas, para gloria y honra de Él, edificación de nuestras vidas. Así que estás invitado en confianza, llégate a la casa del Señor a las 7:30, comienza el culto, donde lo alabamos, exaltamos y recibimos el pan de vida. Él viene a nuestra juventud con sus pastores, teniendo experiencias también preciosas en la casa del Señor. Enlázate con ellos de continuo, siguiendo sus instrucciones, porque también ha sido de gran bendición. Dios mediante, el domingo, recuerden que regresemos a la casa del Señor. El culto en los atrios, es decir, en el estacionamiento, continúa a las 8. A las 8. Luego ya de las 9:15 comienzan los trámites de la escuela bíblica presencial y luego a las 10:30 a su vez el culto presencial ya en el templo. Estos dos últimos eventos, recuerda que tienes que comunicarte al 787-949-1741 para que te puedas registrar. Dios te bendiga grande y poderosamente. Un abrazo en el nombre del Señor y hasta la próxima. Gracias, Jesús, por la oportunidad que me dio.